Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro episodio de 2020 de Odisea Fílmica. Este día también es muy especial, hemos estado con muchos invitados y hoy no es la excepción y nos complace mucho y nos honra tener el día de hoy a este personaje bastante especial para el cine latinoamericano. Estamos con Pablo Stoll, director de películas como Whisky, de películas como Hiroshima, como 3, 25 watts. Ya saben, 25 watts es una película muy reconocida a nivel mundial. Whisky, ganadora de 2 premios en Cannes. Nos acompaña hoy el director Pablo Stoll desde Uruguay. Muchas gracias, Pablo, por darnos esta oportunidad de poder hacerte preguntas y hablar contigo, y te damos la bienvenida a este programa. Gracias a ustedes por comunicarse. ¿Por qué les parece tan importante 25 watts? Nunca me... Hay una revista que se llama 25 watts en Ecuador, ¿no? Nunca entendí por qué. Sí, de hecho, sí, de ¿Qué? hecho. Y le mandamos un saludo a Marisabel Carrasco, que es la editora de esa revista, que fue de hecho la persona que nos facilitó de alguna forma tu contacto. En Uruguay jamás habría una revista llamada 25 watts. Pero justamente, tal vez mi primera pregunta va por ahí, porque cuando digamos, en la universidad vienen a veces otras escuelas de Latinoamérica. En una ocasión, en un evento que se llama Interactos, estuvieron presentes escuelas de Cuba, de Uruguay justamente, y de otros países. Y los cortos de Uruguay, al menos los dos que presentaron, y sobre todo uno de ellos, la influencia para mí era casi directa con la película de 25 watts. Eran 3 chicos de más o menos esa edad que estaban tomando en una acera y tonteaban y tenían este tipo de diálogos en los que se imaginan cosas y eso. Y yo decía, la influencia es directa. O sea, no sé cómo lo sientes tú en la filmografía de tu país, cómo influenció a esas generaciones que vinieron después. Sí, un poco sí hubo una influencia, pero no creo que haya sido una influencia tan directa en largometrajes. Fue una influencia más como a nivel como, no tanto temática, sino más a nivel como de producción, me parece. O sea, como 25 watts, yo siempre digo que fue como un poco una cabeza de playa de un momento en la historia de cierta masa crítica cinéfila que existió en Uruguay siempre, pero que llegado ese momento, con el detenimiento del digital y con ya varias generaciones que habían pasado por universidades de comunicación, por facultades de comunicación en las universidades, tanto privadas como públicas, y el hecho de que había una escuela de cine que había fundado la Cinemateca hace unos años antes, empezó como a generar que un montón de gente de mi generación, que habíamos empezado a hacer cosas a finales de los 90, y habíamos visto que existía una cierta movida de gente un poco mayor que nosotros que hacía cosas que tenían que ver como con la narración en audiovisual, en ese momento en video, y existía un poco eso, o sea, como que estaba ahí, y además estaba como todo ese peso de la cultura uruguaya cinéfila que venía como de mucho tiempo atrás, de la crítica, de los años 50, de la generación de 45 para adelante. Entonces, digamos, como que de alguna forma nosotros fuimos como la generación que fue la gotita que derramó ese vaso que ya venía como llenándose, ¿no? Y 25 watts en ese sentido fue una cabeza de playa porque juntó un montón de gente que después terminó haciendo películas. Y justo con Juan Pablo éramos los que habíamos visto un guión de largo, y hacía tiempo que lo teníamos, y hacía tiempo que veníamos jodiendo con eso y queríamos hacerlo. Y nada, y juntamos a todos esos amigos que tenían también ganas de hacer sus películas, y terminamos como trabajando todos juntos en pos de la película de unos, que eran, bueno, nosotros, que éramos los que lo teníamos pronto, digamos, básicamente.
Y entonces me parece como que lo más importante a nivel de la historia, digamos, más allá de la anécdota, de los pibes de la esquina, es como eso, ¿no? Es saber como haber podido catalizar un sentimiento de un grupo de gente que venía de varias de esas universidades. O sea, nosotros íbamos a la Universidad Católica, pero también había gente de la Escuela de Cine, había gente de la ORT, que era otra universidad privada, había gente menos, pero había algunos de la Universidad de la República, que es la universidad estatal, que nos juntamos todos a hacer una película. La característica por la cual pudimos acceder a hacerla, tal vez haya sido que lo que queríamos hacer con Juan Pablo siempre fue eso. O sea, no es como que teníamos un proyecto de tipo Star Wars y dijimos, no lo podemos hacer, entonces vamos a hacer algo que podamos hacer nosotros. O sea, realmente queríamos hacer eso, realmente queríamos contar esa historia de esos pibes que éramos nosotros y que eran como los últimos 5 años de nuestra vida condensados en un día. Y nos parecía gracioso y nos parecía que nuestro patetismo y nuestra forma de fracasar diariamente tipo, en las cosas que nos proponíamos eran graciosas y que tenía como o sea, y como que había un cierto absurdo en esa idea como romántica de tratar de sobrevivir de esa forma y de tratar de divertirnos de esa manera. Entonces, nada, empezamos como a escribir y fue un proceso muy aluvional el guión, que empezamos a escribirlo, o sea, empezaron siendo papelitos, como con algunos diálogos anotados que se fueron sumando, y después en un momento les dimos como una estructura anterior a esta estructura del día. Esas estructuras fueron cambiando hasta que llegamos como a esa estructura. Fueron mucho tiempo en los cuales con Juan Pablo lo que decíamos era, bueno, nos juntamos a escribir, a hacer 25 watts, dale. Entonces nos juntábamos y lo que hacíamos era tomar cerveza, mirar televisión, caminar por ahí, escuchar música. Y de todas esas cosas a veces sacábamos algo, o a veces nos pasaban cosas y veníamos y decíamos, che, me pasó una cosa que podría ser para el guión, y la contábamos y le íbamos cambiando, o nos contaba alguien una anécdota y nos mirábamos y decíamos, esto tenemos que recordarlo porque estaría bueno que entrara, vamos a ver cómo podemos hacerlo. Y así fue como quedando muchas cosas afuera, y como se fue como armando eso, que solamente en un momento muy final, digamos, fue un guión, ¿no? O sea, pasaron bastantes años para transformarlo en un guión. Pues lo que nosotros conocemos como un guión, ¿no? Tipo una cosa como que tenía, en un momento tenía 107 páginas y tenía una carátula Courier 12, doble espacio, bla, bla, bla. O sea, eso pasó un tiempo para llegar a ese lugar. De hecho, el primer guión fue escrito a máquina. No teníamos procesador de texto, no teníamos computador personal en ese momento. O sea, lo escribí, o sea, lo pasé de esos papeles inconexos y como esas cosas que estaban ahí como escritas a mano. Un verano lo pasé a máquina. Entonces era una cosa toda tachada y rayada, o sea, como con corrector de papel líquido, como cosas así, tipo como connotaciones con otra tinta. Entonces ese guión fue una o sea, cuando llegamos a ese guión fue como, estamos yendo por acá, qué bueno, o sea, vamos, capaz que logramos algo. Pero después de ahí, hasta que hicimos la película, pasó mucho tiempo. Y todo ese tiempo era como también cruzado con otros amigos que querían hacer sus películas y que iban como también trabajando sobre sus propias narrativas, y nos íbamos juntando, íbamos viendo películas y viendo qué nos gustaba, qué no nos gustaba y por qué lado nos conectábamos con ellos y por qué lado no. Entonces, digamos, fue como una cosa bastante... Tuvo más que ver con eso, como con ese momento y ese proceso de un grupo de gente que se conocía y que tenía ganas de hacer películas, y que nos juntamos todos, y justo se dio que esta película fue la que nos unió, digamos. Entonces yo no sé si después la influencia fue tanto estética como más como ética, si se quiere, más como una cosa, bueno, podemos juntarnos entre un grupo de amigos y hacer una película, y
Y yo qué sé, y por ejemplo, paralelamente, al mismo tiempo que 25 watts, había otra película que se llama Los días con Ana, que es una película hecha en video por otro grupo de gente, que no venían de los estudios de comunicación, eran más bien ingenieros o cosas por el estilo, o sea, como gente que venía de otro palo, que hicieron más o menos lo mismo, pero desde nuestro lado lo que había era como un motor que era, bueno, vamos a hacer una película, pero vamos a hacer una película, o sea, esto va a ser una película en serio, o sea, no en serio en el sentido como de, después de que terminemos, vamos a seguir tratando de que la gente la vea, y, o sea, como que en un momento nos empezamos a convencer de que estaba bueno eso, o sea, como de que era una posibilidad en serio, o sea, como de que o sea, no era solamente hacer una cosa en video y después quedara por ahí, sino que fuera o sea, como que tratar de conseguir como empezar a acceder al know-how, llamémosle, de otra gente, que eran más profesionales, y decir, bueno, a ver, ¿cómo se puede hacer esto? O sea, y había cosas que no sabíamos, o sea, yo siempre recuerdo como el Manolo Nieto, que es también director, hizo varias películas, fue asistente de dirección, decía que él no sabía que había que cortar para comer, porque no, veníamos de rodajes muy amateurs, entonces, o sea, cortábamos para comer un ratito, comíamos cada uno tirado por ahí, como unas bandejitas así como del vapor, como con unos sándwiches, y después alguien decía, bueno, vamos a ir, y seguíamos, o sea, porque no había como esa cosa como de, bueno, es un rodaje, hay una hora, no sé qué. No había protocolo. Y eso como que lo fuimos aprendiendo en el rodaje, ¿no? O sea, y después, no sé, el otro día alguien me preguntó qué era lo que recordaba de 25 watts como del rodaje, y recuerdo haber filmado 48 horas sin parar, o sea, sin ir a mi casa a dormir. Y mandamos a los actores a dormir, y durmieron un rato y volvieron, y mientras filmábamos con otros hicimos una cosa, porque teníamos la cámara alquilada por 23 días, y había que devolverla, y la cámara estaba alquilada en Buenos Aires, entonces, nada, o sea, era ese día o nos quedábamos sin nada, sin una parte de la película. Y justo filmamos una parte importante que es como en medio del final, una cosa como un error también muy de adolescente, ¿no? Como de filmar, dejar el final para el final. Y nada, pero por otra parte también teníamos como una cosa muy estricta en cuanto a cómo trabajar, a quién hablaba con los actores, a quién no hablaba con los actores, a cómo hablar con los técnicos, a cómo enfrentarnos al fenómeno del rodaje, que también era una cosa como que con Juan la teníamos bastante como armada entre nosotros, como decir, bueno, nosotros dos hablamos, discutimos y nos peleamos, pero después frente a los demás es solo uno, y vamos a decir solo una cosa y no vamos a dudar, y si dudamos para adentro, y después nos puteamos lejos del set, pero en el set, y eso como que lo llevamos bastante a rajatabla, y nos parecía súper importante para poder, nada, como para poder llevar eso, porque también era eso, ¿no? O sea, éramos los directores, pero éramos los amigos de todos los demás, entonces, o sea, era como, podíamos ser nosotros como podía ser cualquiera, entonces, o sea, era como una cosa como también como de jugar un poco ese papel, ¿no? Como creernos un poco eso. Y nada, y lo que hicimos fue, una vez que decidimos que íbamos a filmar la película y que conseguimos $15.000, que era lo que pudimos conseguir en ese momento, fue decir, bueno, vamos a filmar dentro de un año, vamos a trabajar este año entero en la película. Entonces hicimos un casting larguísimo, hicimos muchos ensayos, vimos todas las locaciones, hicimos muchos dibujos, sacamos muchas fotos, y todo eso, o sea, lo fuimos procesando mucho, o sea, fue un trabajo como muy artesanal, digamos, porque fuimos como inventando el método ese al tiempo que lo íbamos haciendo, pero también fue como muy estricto, o sea, nos juntábamos todos los días hacíamos una cosa de la película, íbamos por escenas, ensayamos con todos los actores, fue como una cosa como muy
nada, como muy vivida. Cuando me acuerdo de la noche antes del primer día de rodaje, la sensación que yo tenía era como que iba a ir a hacer algo que ya estaba haciendo, o sea, no era una cosa como distinta. Era como que iba a ir a filmar, o sea, pero yo ya venía como con eso en la cabeza, hacía 3 meses que convivía con los actores y teníamos ensayos y estábamos todo el tiempo como hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, o sea, también influyó que mi casa fue la oficina de producción, entonces como que, digamos, viví inserto en la película todo ese tiempo, de una manera literal, inserto. Pero para responder la pregunta, no sé si hay tanta influencia estética en las demás cosas uruguayas después de 25 watts a ese nivel. Yo creo que sí, o sea, estos eran cortos justamente de la Universidad de Cine de Uruguay y creo que estaba de cierta forma clarísimo. Pero también creo que la película, como tú decías, toda esa gente que se reunió, que quería hacer sus propias pelis, venía también del corto de Víctor y los elegidos del 96. Y no sé, o sea, siento que tú, que Juan Pablo, que Federico, que Fernando, que Daniel, que es el actor, o sea, que todos venían de ese grupo y terminaron haciendo, o sea, Daniel y Federico, que actúan, y que Federico es como continuista en las dos películas, terminó haciendo también sus películas como director, y Daniel también. Sí, justo estuve hoy con Daniel, que va a filmar una peli acá ahora estos días, y escapó de la cuarentena en Buenos Aires. Y sí, o sea, el grupo, en realidad, ese día, o sea, fue un fin de semana que nos fuimos a un balneario aquí, a unos 70 kilómetros de Montevideo, se llama Santa Lucía del Este, donde la familia de Juan Pablo tiene una casa, o tenía una casa. Y Juan Pablo y yo habíamos escrito un guión que era Víctor y los elegidos, un guioncito que es eso, la que se ve. Y Daniel y Cote habían escrito otro guión que actuamos Juan Pablo y yo, que se llama 31 de diciembre. Y entonces filmamos un día, filmamos un guión, y otro día filmamos otro guión. O sea, filmamos como dos cortos, o sea, ellos dirigieron uno, nosotros dirigimos otro. Y sí, bueno, ellos son como parte de la gente que después hizo películas. También Manolo Nieto, que era el de dirección, hizo varias películas. Arauco Hernández, que fue el primer co-guionista que tuvimos. Después Arauco se fue del proyecto al principio, cuando eran esos papeles. Arauco se fue a ir a México y nos siguió. Pero originalmente estaba ahí, el fotógrafo, hizo varias películas, es guionista. Después había más gente dentro del equipo, o sea, como la mayoría de los actores siguieron actuando. No sé, tipo, hay una fotógrafa que se llama Magela Crosiniani, que era, en ese momento era asistente de producción, terminó, o sea, fue fotógrafa, trabajó en Hollywood. Bárbara Álvarez, que es la fotógrafa, es miembro de la academia. O sea, como éramos como un grupo de gente como que nos habíamos conocido así como bien aluvionalmente en algunos trabajos o a través de la universidad o cosas por el estilo, pero la mayoría de las personas que participamos terminaron haciendo películas. Entonces, o sea, es como por eso era como independientemente de ese pequeño grupito que éramos nosotros, o sea, como los más amigos, digamos, o sea, todo el crew terminó como siguió trabajando y siguió como involucrado, y muchos de ellos dirigiendo, o sea, eso es como lo más impresionante. Pablo, respondiendo como un poco a esto de lo que hablábamos de por qué es un poco importante 25 watts, yo creo también que es por el año que se estrenó la peli. O sea, cuando yo era niño, yo recuerdo haber consumido un poco de pelis latinoamericanas, y 25 watts estaba ahí. Creo que poco después salió El Polaquito, y antes ya había salido Pizza Birra Faso. Entonces, como que ahora que ya crecimos, le agarramos cierto cariño a estas películas.
y de alguna manera nos influencian en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que también es por el año. Y puede ser. Lo que sí hay en 25 watts, o sea, nuestra influencia más directa latinoamericana podría ser en ese momento, ¿no? O sea, que era lo que habíamos visto y no se veía como marcado un poco, era el cine de Perrone, Raúl Perrone, un argentino que filma en su barrio, que se llama Ituzaingó. Hizo muchísimas películas. En ese momento nosotros habíamos visto una que se llamaba Labios de Churrasco. Y Labios de Churrasco era una película muy charmushiana, que le daba un poco la anécdota a Rumblefish, la película de Coppola. Y después de ahí construía como un mundo propio de personajes que eran muy, muy ficcionales, pero a la vez muy cercanos, se notaba muy cercanos al director, y de alguna forma muy cercanos a nosotros. O sea, y recuerdo haber ido a ver esa película como con Juan Pablo y con otros amigos de este grupo que digo, y salir y que se hiciera como un corte muy notorio entre los que nos había gustado y nos había parecido impresionante, y nos había llamado a esa idea de, bueno, tipo, esta es una película hecha con muy poca plata, con una cámara de video y con unos actores buenos, y como con ideas, y los que dijeron, no, esta es una película que no pasa nada, desde acá no pasa nada. Y no, y la verdad no pasaba nada, no pasaba mucho, o sea, más bien era como el disfrute de ver unos personajes simpáticos y particulares haciendo cosas y poder sentirse como de alguna forma identificado con ellos. Entonces, digamos, como que desde ese cisma que se hizo en el grupo, más allá que después seguimos trabajando todos juntos, de ahí salió como esa idea como de, bueno, o sea, todo esto que hemos escrito nosotros, que son como cosas que venimos escribiendo hace años y son como, no sabemos si son un corto, o si son un sketch, o si son qué, capaz que hay una forma de que esto se transforme en esa película que queremos hacer. O sea, y eso fue como una influencia muy directa. Y eso estaba muy en contra, o sea, o muy en contra no, pero muy en un lugar distinto a otro cine latinoamericano que tenía como mucho más de espectacularidad y mucho más color latinoamericano, llamémosle. O sea, como digamos, dentro de la separación mundial de la estética, qué es lo que los latinoamericanos tendríamos que aportar a eso. Bueno, entonces, o sea, no estaba, o sea, había un montón de películas que daban eso, ¿no? O sea, que daban adaptaciones de escritura de literatura latinoamericana de los 60, daban metáforas políticas de las pasadas dictaduras, una mezcla horrible como de coproducción con thriller, con violencia, con pintoresquismo que también había. Entonces, digamos, todo eso para mí era como muy... Para mí, para Juan y para un montón de gente, era como lo peor, ¿no? O sea, no nos gustaba nada. Pero a la vez veíamos como a la gente un poco mayor que nosotros, como que empezaba tipo, a trabajar sus guiones y a trabajar como con coproductores y tratar de buscar ese tipo de historia, a ver qué historia querían los coproductores españoles que contáramos para entonces poder conseguir plata y poder conseguir a, no sé, Pastora Vega, que viniera 4 días de rodaje a hacer de presa de la dictadura. No sé, o sea, digo, unas cosas como que pasaban y que esto era otra cosa, ¿no? Era una cosa hecha en un barrio, como con una cercanía y una cosa como que, nada, era un director que tenía ganas de contar eso. Y nosotros teníamos ganas de contar cosas así, y entonces ahí como fue como una especie de catalizador. Y después otra película que la vimos no sé, como a la semana de terminar de rodar 25 watts, o sea, que la vimos en el 2001, en el 2000, perdón, es Silvia Prieto, una película de Martín Rechman.
que justo estos días falleció la actriz, que era una mujer increíble. Y esa película cuando la vimos, o sea, acabábamos de filmar, no estaba ni montada 25 horas todavía. Y fuimos a un festival en Punta del Este con Juan Pablo y la película que había ese día para ver era esa y la fuimos a ver. Y no teníamos mucha idea de nada, no sabíamos quién era Rechman. Y esa película también nos partió la cabeza, o sea, fue como, o sea, y recuerdo así como estar como en éxtasis cinematográfico saliendo del cine, tipo, o sea, no pudiendo creer que habíamos visto esa película, que además esas situaciones como que son ideales, ¿no? Como que no esperás ver nada que te guste, o sea, y vas y ves algo como que te parece como increíble, y justo estaba el director, estaba Rechman ahí, y entonces nos acercamos a decirle, nos gustó mucho, y pasó una persona por atrás del público y le dijo, una película argentina sin tango, ¿dónde se vio? Y se fue. Y claro, y ahí estaba todo, ¿no? O sea, era como, o sea, bueno, o sea, acá hay algo como que pasa, ¿no? Que hay un tipo de películas que son las que nos pueden llegar a conmover, que no tienen por qué tener tango, no tienen por qué tener todo esto otro, o sea, y de hecho, cuando se lo querés meter, posiblemente no, o sea, cuando se lo querés meter porque alguien te dice que hay que hacerlo, porque es lo que se supone que vos tenés que vender, generalmente no funciona del todo. Entonces, sí es como que en ese año salió esa película que fue un poco como digamos, que apareció en el circuito internacional, digamos, y como que era un poco distinta, pero también venía de esa tradición, digamos, si se quiere. Venía de Noel Churrasco, venía de Silvia Prieto, venía un poco de Piso y Rafazo, venía de otras películas argentinas que vimos después, digamos. O sea, tipo, en ese momento en Argentina estaba empezando lo que se llama el nuevo cine argentino, que iba un poco por ese lado también, y que nosotros no, o sea, más allá de que estábamos acá al lado, no teníamos mucha conexión. O sea, por ejemplo, también Mundo Grúa, yo la vi después de haber filmado 25 Watts. Y es una película muy cercana en muchas cosas, como en el uso de los diálogos, en el gusto por los diálogos, o sea, el gusto por escuchar el habla de una persona de un barrio que a vos te dice algo de una forma, y esa forma está buena que es así. O sea, capaz que no se entiende del todo, y capaz que no lo entienden en España, y capaz que no lo entienden en otro lado, pero bueno, o sea, para vos quiere decir algo que se diga esa palabra. Y que así fue como habíamos hecho 25 Watts. O sea, como todos los diálogos de 25 Watts que parecen muy improvisados, están todos escritos. O sea, se escribieron y se reescribieron muchas veces, y había cosas como que era, bueno, o sea, esta palabra queremos que se diga, o sea, porque la decimos nosotros y nos parece que está bueno. O sea, parte del chiste es que hablen de esa forma. Entonces, digamos, como que había una cosa así, tipo, y nosotros, a veces, capaz que sin darnos mucha cuenta, estábamos un poco insertos en eso. Y nada, pero sí entiendo como que en algún punto haya destacado algunas otras películas que había en ese momento. Pablo, habías mencionado que cuando rodaron 25 Watts fue mucho prueba y error, o sea, mucho como de intentar experimentar en la ópera prima. Me gustaría saber cómo fue la estrategia de distribución, porque me llama la atención que esta película estuvo en muchos festivales, tanto en Latinoamérica como en La Habana, estuvo en Rotterdam. Entonces nos gustaría que nos expliques un poco cómo hicieron, o sea, contrataron a un agente de ventas, investigaron cómo hicieron otras películas, cómo lo hicieron. No, o sea, lo que nos pasó fue así como tuvimos un año para preparar la película, o sea, como para ensayar y para ir como armando lo que iba a ser el rodaje. Y un año como conseguimos, de esos $15,000 iniciales, conseguimos $10,000 más, entonces pudimos salir a filmar con $25,000 y armamos una cooperativa, hicimos como todo ese proceso que nos llevó un año, o sea, un año en serio, digamos, o sea, entre más o menos como fines del 99 principios del 99 y principios del 2000. Cuando terminamos de filmar,
La película se filmó en 16 milímetros, blanco y negro. Teníamos un arreglo que habíamos logrado en ese tiempo con la FUC, la Fundación Universidad del Cine de Buenos Aires, que como era era una especie de trabajo académico el nuestro, o sea, porque lo hicimos, o sea, como nos habíamos conocido en la Universidad Católica, pedimos apoyo a la Universidad Católica para que nos diera una carta para llevar a la FUC, entonces la FUC entendió que nosotros íbamos a hacer esa película y nos dieron gratis el revelado. Entonces en un momento teníamos o sea, el material revelado, el transfer a una luz en VHS, y eso estaba en un sistema de edición llamado Avid, que era como de los primeros sistemas de edición no lineal, que o sea, tenía un soporte Mac. Y Fernando Epstein, productor de la película, también era el montajista, o sea, y él trabajaba en el lugar en el cual se hacía publicidad en ese sistema de Avid. Entonces, en un disco teníamos cargado 25 watts y habíamos pedido permiso en ese lugar, que eventualmente fueron coproductores, para poder trabajar esos cortes, o ese corte de la película, en el tiempo que pudiésemos, ¿no? O sea, entonces, nos llevó un año entero editar la película. Con muchas versiones, y editábamos entre las lunes, miércoles y viernes de las 8:30 de la noche a las 2 de la mañana, por ejemplo. Pero después, o sea, no sé, Fernando cambiaba el turno, entonces empezaba a trabajar de otra forma, entonces trabajaba de mañana, entonces no podía trabajar de noche, entonces por un mes no editábamos, después editábamos de tarde, a unas horas que él podía, o sea, fue toda una cosa, como fue un proceso así, mientras teníamos que trabajar. Juan Pablo y yo trabajamos en publicidad, tipo, o sea, yo en dirección, él de producción. O sea, fue un año como muy disperso, en el cual, si bien habíamos filmado una película y habíamos hecho todo ese proceso, no teníamos la película filmada. O sea, no teníamos la película terminada, teníamos como unos cortes ahí, tipo, como, y no nos gustaban, y era como difícil como encontrarle la vuelta. Y veíamos mucho, el transfer ese en VHS lo veíamos muchas veces para encontrar cosas y para poder como irlo armando. Y ese proceso fue realmente muy largo. Cuando tuvimos un corte que nos gustó, que fue como hacia fin de año, realmente no sabíamos qué hacer con la película. O sea, porque implicaba en ese momento para distribuir había que tener una copia de 35 milímetros, por lo cual había que hacer un blow up, un hinchado. Era un proceso que en ese momento salía $10.000, que era, o sea, casi el 50% del presupuesto total del rodaje. Y digamos, todo este proceso el proceso que hicimos de postproducción, incluyendo el sonido, fue una cosa que se siguió haciendo en cooperativa de onda, con gente que nos prestaba equipos y con gente con la que trabajábamos, que ponía su trabajo a pérdida en realidad. O sea, porque nadie pensaba que esto fuéramos a ganar nada en ningún momento. Y recuerdo haber terminado la mezcla de la película, que fue una mezcla mono, y nada, y sentarnos a esperar a ver qué podía pasar con cómo podíamos seguir de ahí para adelante. O sea, si la bajábamos, si hacemos otro transfer, digamos, y lo bajábamos a un video y se transformaba en una película de video que existía en ese momento, o sea, como una cierta distribución de películas en video, no en video digital todavía, o qué. Y lo que pasó fue que a través de una revista que se llama El Amante Cine, una revista que ya no existe más, una revista que a Uruguay llegaba tarde, siempre llegaba como un mes tarde, una cosa por el estilo, y se vendía solo en algunos lugares. Entonces, yo a veces la compraba, o sea, había que ir a un lugar en el centro a comprarla. O sea, habían 2 o 3 librerías que la vendían. Y un día estaba por ahí y compré una revista El Amante, que era vieja ya, porque ya era como de hacía meses. Y en el bus, volviendo a casa, me la puse a leer y hablaban de un festival en Rotterdam que tenía un fondo que se llamaba Huerbals. Y que hablaban de Mundo Grúa y de cómo le habían, cómo habían apoyado a Mundo Grúa y no sé qué. Y yo Mundo Grúa creo que no lo había visto todavía, o capaz que ya lo había visto. Y nada, y llegué a mi casa y lo llamé a Juan y le dije, mirá, tipo, está esto. No sé, tipo, averigüemos cómo es. O sea,
Estamos hablando de una época como con una internet muy previa, ¿no? Precaria y bueno, entonces empezamos como a mandar mails y no sé qué, tipo, y bueno, y como que llegamos a Eugenio Valls. Y presentamos el corte ahí. A todo esto, 25 Watts había sido finalista de un concurso de guiones de Sundance Institute, hacía un concurso llamado Filmmakers Award, con un canal de televisión japonés llamado NHK, y 25 Watts había llegado a la semifinal. Entonces, digamos, nuestro primer intento fue con Sundance. O sea, entonces mandamos a Sundance, y Sundance nos dijo que no les interesaba la película, así de una. Entonces ahí dijimos, bueno, nada, estos que se suponía que eran los que nos iban a dar vida, ya nos mandaron así, muere, entonces, ¿qué hacemos? Ahí surgió esto de la revista que les contaba, entonces, bueno, fuimos para ese lado, para el lado de los holandeses, y lo que nos pasó fue que al mismo tiempo mandamos un VHS para el Eugenio Valls, con todos los papeles que te pedía, no sé qué, y un VHS al festival, a ver si, o sea, como en realidad era el mismo envío, y dos direcciones distintas dentro del mismo lugar. Y nos aceptó el festival antes de que nos aceptara, de que Eugenio Valls nos diera el fondo. Y lo que pasó fue que en un momento era como que, bueno, nos aceptaba el festival y nos decían que lo iban a considerar para competencia, pero que de todas maneras, si no teníamos una copia 35, no íbamos a poder estar. Y a la vez, o sea, después entendimos cómo funcionaba el lugar. Había otra oficina de 4 metros. Después había otros tipos que estaban decidiendo a ver si le daban 10.000 euros, ni siquiera eran euros todavía, $10.000, para ver si podíamos como terminar la postproducción. Entonces, digamos, como esas dos cosas corrieron paralelas, hasta que en un momento nos dijeron que sí, que nos daban esa plata. Y ahí pudimos hacer el blow up de la película. Pero pudimos hacer el blow up, pero no se alcanzaba para hacer copias. Entonces, o sea, y nos alcanzaba mucho para hacer la mezcla. Entonces al final tuvimos que pedir plata prestada a un amigo y nos fuimos o sea, y pudimos armar eso. O sea, pudimos armar la película. Entonces, o sea, todo eso fue como medio en muy pocos meses y se fue como el Festival de Rotterdam en los primeros días de febrero. Entonces pasamos como entre diciembre y enero tratando de armar eso y llegamos a Rotterdam en competencia y no sé qué historia, tipo como sin tener mucho que quería decir de estar en competencia, y era el primer festival grande que íbamos. De hecho, yo el único festival que había estado antes había sido el Festival de Montevideo, que es un festival de cinemateca, o sea, tipo, no hay invitados, no hay premios, solamente hay muchas películas. Y llegamos ahí y la verdad no entendíamos nada. Y de hecho llegamos nosotros antes que la película. La película llegó con Fernando tipo casi 3 días después. Entonces, o sea, pedimos que la programaran hacia el final porque no estaba. Y nada, y llegó y bueno, fue una copia que salió así como salió y la vimos todos por primera vez en pantalla grande ahí. Y fue bastante impresionante. Y bueno, o sea, entonces, digamos, así fue como fue todo. O sea, no había nada planificado, fue todo como viendo de esa manera. O sea, como digamos, después pensando para atrás hubiera sido muy fácil contactar con gente de Argentina, o sea, con los mismos de la FUC que nos habían dado el revelado, tipo, como hablar con esa gente, o sea, después nos hicimos muy amigos de un montón de argentinos que conocimos y que estaban todos en esa misma vuelta y que habían escuchado hablar de que estaban haciendo una película uruguaya y no sé qué, pero tipo, o sea, como que no nos dimos cuenta de esa parte en ese momento, ¿no? Fue como más, nada, raro y como medio como primos del campo, no entendieron. Y nada, y después ahí como cuando llegamos a Rotterdam y como ganamos el premio, no sé qué, como que se abrió como una situación completamente ridícula, que fue
¿qué pasa? ¿No? O sea, ahora tipo, ¿qué es esto? O sea, y había un periodista argentino que decía, no, ahora van a viajar por todo el mundo. Y yo decía, no, pero ¿por qué vamos a viajar? Y claro, después terminamos viajando por todo el mundo, porque nos empezaron a invitar a lugares, entonces era tipo, pero nos invitan, no entendíamos mucho, o sea. Y entonces, o sea, como que empezó a pasar eso, pero a la vez era como que no, o sea, nos invitaban a lugares, pero no era como que la película se vendía. Íbamos nosotros como festival, y no sé qué, tipo, y nos emborrachábamos y la pasábamos bien y conocíamos gente, y no sé qué, la película le gustaba a la gente, pero después nos volvíamos a Montevideo, hasta que se estrenó acá, que se estrenó en junio del año 2001, y fue o sea, bastante un éxito. O sea, ya en marzo había habido hubo un preestreno y había mucha gente, o sea, que fue una cosa muy linda, porque fue en la sala que nosotros habíamos visto muchas películas, nos habían gustado mucho, poder mostrar nuestra película así como repleta y 2 funciones, eso fue como muy impresionante. Pero, digamos, o sea, y eso como que eso y los premios y el hecho como de que hubieran pocas películas uruguayas en ese momento generó como un rum que hizo como que la película cuando se estrenó funcionó mucho. Igual ese año justo se estrenó otra película uruguaya, que es la película más taquillera de la historia del cine uruguayo hasta ahora, que se llama En la puta vida, que llegó a 120.000 espectadores, que sería como un tanque hoy todavía. Y 25 llegó a 40.000, o sea, igual fue un buen resultado, digamos, o sea, aunque fue 3 veces menos. Pero, o sea, entonces ahí como que ahí empezamos como además, o sea, ahí como que recibimos plata por primera vez, ¿no? Entonces empezamos a pagar los sueldos de la cooperativa. Y increíblemente esa cooperativa se terminó de pagar como durante 10 años, o sea, porque, digamos, también como una parte de los aprendizajes era que en ese momento una película como que tenía esa vida, digamos, ¿no? O sea, por 10 años seguía dando la vuelta, seguía yendo a festivales, seguía como saliendo en televisoras chiquitas, te seguían comprando derechos para determinadas cosas, entonces como que podías seguir como repartiendo un poco de plata y de hecho lo pudimos hacer. Y fue, o sea, el año 2002 fue la crisis económica más grande de los últimos años en Uruguay, hasta ahora creo, y nada, nosotros lo pasamos como en ese especie como de mundo paralelo, ¿no? O sea, en medio de viajes, de haber hecho una película en un lugar en donde había 50 películas en la historia, entonces fue toda una cosa bastante rara, o sea, bastante como difícil de manejar como en la realidad, ¿no? O sea, fue una cosa como bastante extraña. Pero no había nada, ¿no? O sea, no planificamos nada, o sea, fue todo muy así, o sea, como muy saliendo como iba saliendo. O sea, saber aprovechar las oportunidades también, porque estaban atentos a eso, a buscar cómo sacar la película, y la aprovecharon. Sí, supongo que o sea, digo, podríamos habernos quedado con la película terminada en video y estrenarla acá en Cinemateca, que era una cosa que siempre pensábamos que se podía hacer y que se había hecho antes con otras películas uruguayas. Y no buscar ese blow up o no buscar como esa otra forma, pero estaba eso que decía al principio, como esa cosa como decir, bueno, ya estamos en este baile, ya llegamos hasta acá, ya nos tomamos todo este tiempo, o sea, capaz que nos podemos tomar un poquito más de tiempo y no, o sea, y vamos a poder, capaz que podemos probar esto, o sea, digamos, hasta que no nos cierren la puerta en la cara, vamos a seguir tratando de hacer cosas y ver qué se puede hacer. Y al final no funcionó, digamos, tuvimos mucha suerte, o sea, siempre es una cosa como que siempre también decimos, o sea, tuvimos mucha suerte desde el momento en el cual llovió un solo día en los 23 días de rodaje, y tuvimos mucha suerte como en un montón de cosas que nos fueron pasando después, o sea, y sí, capaz que era que estábamos en el lugar correcto en el momento correcto, pero además de eso, tuvimos suerte, o sea, creo que tuvimos más suerte de lo que inteligentes que fuimos. Por eso que te decía, por
porque haber sido inteligente podría haber sido como, bueno, irnos a Buenos Aires y tratar de buscar cosas por el estilo, por allá, y contactar con gente que estuviera en la misma que nosotros. Y eso, la verdad, no lo hicimos hasta después, y como que dijimos, bueno, ya no sé, como medio como de vivir como dentro de un frasco así de villanos. Yo te quería preguntar, yo más voy por este lado de las influencias, de lo que habías dicho, que tú y tus amigos tenían como que un punto de vista muy distinto a lo que se suponía que debía hacerse. Y en este sentido creo que esto se debe a porque uno se deja influenciar por algunas cosas o se siente conmovido por unas cosas que quizá los cineastas de antes no se sienten tan influidos. No sé, creo que es algo más de época. Pero en este sentido yo te quería decir que en Whisky yo sentí si quizá es solo es algo mío, quizá no es cierto, pero sentí una ligera influencia de Jacques Tati, no sé si sea verdad, o no sé si, como también hablaste de Jarmusch, no sé si tal vez sea más de Jarmusch. Quizá estoy interesado en saber cuáles fueron tus referentes a la hora de escribir Whisky, o fue algo más como de me gusta esto quiero contarlo y tal. Sí, Whisky ya fue un poco distinto, porque Whisky fue un poco más consciente, ¿no? De todo esto que estábamos hablando antes, o sea, como de ese lugar en el cual habíamos terminado de repente. Y una cosa que nos pasó así en Rotterdam, 5 watts, fue que la gente nos decía, o sea, estábamos estrenando la película, ¿no? Que nos había llevado 10 años a hacer, y nos decían, bueno, ¿y cuál es la próxima? Y con Juan nos mirábamos y decíamos, pero, o sea, ¿cómo cuál es la próxima? Acabamos esta está nueva. Y entonces ahí como empezamos a conocer gente, como a hacernos amigos, que ya estaban con la próxima, ¿no? O sea, que llegan al festival con la película que habían hecho y ya tenían el guión de la próxima, y ya estaban postulando a fondos en sus países o en otros lados para escribir el guión de la próxima, no sé qué. Y eso nos quedó un poco como que no entendíamos mucho, o sea, cómo funcionaba eso. Pero bueno, después, o sea, como que nos dimos cuenta cómo funcionaba, fue como, bueno, entonces, o sea, esto anduvo bien, nos funcionó, nos gustó hacer esto, nos fue bastante bien. ¿Hacemos una próxima? O sea, ¿qué hacemos? Entonces ahí empezó como una charla infinita con Juan, que era 25 tuvo tanto tiempo para desarrollarse que muchas veces la dejamos. O sea, muchas veces fue de, ya está, no. Me tiene podrido el 25 watts, me tiene podrido el leche, el ceba. Vamos a hacer otra cosa. Entonces nos ocurría otra idea. Y esa idea la trabajábamos 3 semanas. Y después decíamos, no, pues estaba más bueno el 25 watts, sí, no sé qué te va. Y esa idea se quedaba por ahí. Y eran todos como epígonos de 25 watts, ¿no? Eran como dentro de, digamos, del mismo universo o del mismo, con el mismo sentimiento, otras cosas como que de repente no entraban en tanto la historia, pero tenían que ver. Entonces cuando terminamos de filmar y empezamos en ese momento así como de ese año de postproducción, que fue un año como, recuerdo un invierno muy frío, y así como muy raro, como trabajando en una productora de publicidad, y Juan también, y como con problemas para juntarnos para trabajar, porque estábamos trabajando en otras cosas que no nos gustaban, o sea, y como yendo a editar muy tarde de noche, y como de repente llegábamos y podíamos editar. Habíamos estado todo el día esperando para editar, y de repente editábamos 40 minutos. Entonces hacíamos 5 planos, 5 pegues, y nos teníamos que ir. Fue un momento muy frustrante, que además también había como un peso familiar, que era, bueno, chicos, son estudiantes de egresados de comunicación de la Universidad Católica, hicieron una película, ¿qué onda? ¿No? O sea,
¿Qué es lo que van a hacer? Y ahí, en un momento como que empezamos a ver todas esas historias que habían quedado, esos epígonos que habían quedado ahí. Había uno que se llamaba el hermano del culebra, otro que se llamaba el mejor amigo del perro, y habían un par más. Y nada, y como que no, o sea, no nos gustaban tanto después de haber filmado 25 watts. Y en un momento de esos empezamos como a pensar en otras cosas. Bueno, vamos a pensar en alguna historia, algo para escribir. Si es que ya hicimos un guión, filmamos la película, bueno, la película está ahí medio trancada, pero bueno, vamos a ver si podemos seguir con esto. Y ahí, un día fuimos a buscar a Fernando a su trabajo, o sea, en realidad su trabajo paralelo, digamos, que era en la fábrica de su padre. Y el padre de Fernando tenía una fábrica de calcetines, una fábrica de medias. Y fuimos ahí y ya habíamos ido un par de veces antes, porque durante toda la carrera Fernando trabajó ahí. Entonces a veces lo íbamos a buscar ahí, a veces pasábamos por ahí porque tenía cosas que llevar, bla, bla. Y siempre fue como un ambiente como que nos fascinó un poco, o sea, porque era como muy raro, o sea, esa cantidad de máquinas para hacer medias, para mí era muy raro. Y empezamos como a juguetear sobre eso, y sobre la idea de la fábrica, y a través de la fábrica, bueno, qué historia podía salir ahí, y salió la historia de Whisky, y enseguida pasó eso como de, bueno, una historia muy común y corriente, ¿no? Es un tipo que se hace pasar frente al hermano con una fachada, como de comedia de enredos súper clásica. Como, bueno, pero vamos a contar como la otra parte. O sea, no la parte de la comedia de enredos, sino como la parte como que la comedia de enredos no contaría. Y ahí empezamos como a escribir eso. Tipo, eso fue en la mitad del proceso de montaje de 25 watts. Y escribimos unas 12 páginas, y quedó por eso. Retomamos 25 watts, pasó todo esto que les contaba, Rotterdam, no sé qué, viajes, locura, persona que nos preguntaba por otras películas que íbamos a hacer, no sé qué. Entonces en un momento volvimos a decir, bueno, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, retomamos aquello otro, tipo, o sea, hacemos 25 watts 2 y retomamos aquellas historias. No nos interesa hacer eso, ya hicimos esto. Y Gonzalo Delgado, que era, o sea, es como un amigo de toda la vida, director de arte, y también director de cine, una persona que sabe mucho de cine, había leído esas 12 páginas en algún momento y nos dijo, ¿por qué no retoman esa, la de los viejos? Y Juan le dijo, bueno, sí, la retomamos, pero si vos escribís con nosotros. Entonces Gonzalo le dijo, sí, yo escribo con ustedes. Entonces empezamos a escribir los tres juntos esa historia, y ahí como que ya un poco como convencidos de que si la escribíamos teníamos sabíamos por lo menos a qué lugares ir para ver si se podía financiar y producir. O sea, que ya habíamos hecho la primera película y que la segunda película, o sea, hay como una frase del cine que es la segunda película es la más difícil. Bueno, no, la primera es la más difícil para mí. O sea, la segunda es difícil, la tercera es difícil, la cuarta, todas son difíciles, pero o sea, es mucho más difícil hacer la primera, que no te conoce ni Dios, y no tenés 3 pesos y nunca filmaste nada, que hacer la segunda, que bueno, que ya te conocen un poco, que ya hiciste algunas cosas, que conocés gente, que sabés dónde pararte en el set, eso. Me parece como que una cuestión obvia, es como la segunda no es tan difícil como pero nada, y en este caso ya teníamos esa cosa de Sundance que existía, que sabíamos que existía, y que habíamos conocido a Lucrecia Martel, que había ganado el premio, había producido la Siena con esa película, con esa plata. Habíamos conocido a un montón de argentinos que nos decían, che, la próxima película tienen que hacerla con coproducción con Argentina. ¿Cómo lo hicieron con coproducción con Argentina? Nosotros decimos, no sabemos qué es la coproducción. O sea, realmente no sabíamos. Es una cosa que nos costaba entender. O sea, estaban los holandeses que nos podían dar el fondo holandés que habíamos ido y nos habían dado plata y habíamos conseguido el premio, y eran gente como que nos quería, digamos. O sea,
parecía tipo, estaba no se llama Cinemark, que hacen ellos, que era, no, vengan acá, ¿y qué hacemos en Cinemark? No, se juntan con productores. ¿Para qué nos juntamos con productores? No, porque hay gente que puede como poner plata en su... O sea, todo eso para nosotros era como un mundo como medio... que existía, pero que no lo fuimos conociendo ahí a ese momento, ¿no? O sea, entonces, digamos, Wiki fue... La escribimos con Gonzalo, queríamos contar esa película, nos habíamos inspirado en la fábrica del papá de Fernando, pero en el momento que nos pusimos a escribir, sabíamos que había una posibilidad de hacerlo. Que fue todo lo contrario de 25 watts, ¿no? O sea, ya estábamos dentro de este mundo que nos implicaba el hecho de que alguien nos conocía y que nos podían dar pelota y saber más o menos cómo iba a ser la película. Y tal vez lo que más sorprendió, digamos, es que arrancamos por un lado distinto. O sea, en vez de hacer ese 25 watts 2, que era como más o menos lo que se esperaba, hicimos otra película bastante distinta sobre gente grande, con otro ritmo, con otra música, con otro tipo de cosas. Y sí, en ese momento como la forma de la película fue como lo último que nos llegó. O sea, en 25 watts había sido lo primero. O sea, en 25 watts, cuando una escena, o sea, cuando teníamos esas escenas que estaban escritas ahí como en papeles, si la escena no tenía lo que le llamábamos ideíta, no entraba en la película. O sea, no era un tema como... No nos importaba tanto una narración, sino nos importaba como que cada escena tuviera como algo, una forma interesante de ser contada. Entonces, eso es, o sea, por eso la cámara gira, por eso tipo, la cámara se mete dentro de un vaso de agua, todo ese tipo de cosas. O sea, esas cosas estaban como en el propio inicio de nuestra forma de escribir con Juan. En Whisky fue distinto. En Whisky fue como, vamos a contar la historia de unos personajes en un lugar. Y vamos a contarla de una forma que sea esa, ¿no? O sea, como, digamos, la forma estaba dada por eso de que qué íbamos a contar y qué no, pero no estaba dada de qué manera íbamos a contarla exactamente. De hecho, el que la cámara no se moviera fue como una decisión que llegó o sea, como casi es una decisión que nunca tomamos. O sea, como que nunca nadie agarró, se paró y dijo, che, miren que la cámara no se mueve, ¿eh? Y todos dijeron, entonces no la movemos nunca más. O sea, fue como, che, ¿se mueve la cámara? No. ¿Y acá corrijo? No. ¿Y acá paneamos? No. Y cada vez fue así hasta que en un momento fue, che, no la movieron nunca la cámara. No movimos nunca. Y ahora la vamos a mover. Y no, ahora ya no. Entonces, o sea, digamos, como que esas cosas fueron como yendo un poco atrás de cómo fuimos vivenciando el hecho de hacer la película. Y las influencias, o sea, digamos, como que las encontramos un poco después, pero estaban antes, obviamente, ¿no? Que eran Kaurismäki, claramente, Jarmusch seguía estando ahí, hay como una cosa de Jacques Tati también, así como en algún tipo de planos, hay como de cosas de Alexander Payne, que en ese momento nos ha gustado mucho, lo habíamos visto, About Schmidt. Hay un plano que se lo copiamos a About Schmidt así de una, sin ningún tipo de nada, de remordimiento. Y nada, y como un poco, o sea, pensarlo como... O sea, tipo, fueron como cosas como que se fueron como mezclando todas. Y tal, y en un momento salió eso, tipo, y para mí no era tan fuerte el tema de la cámara que no se moviera. O sea, yo recordaba a Kaurismäki, pero no recordaba exactamente que Kaurismäki no movía la cámara. De hecho, en algunas películas al principio la movía, entonces era como, no sé, tipo, después fue, bueno, no, sí, tipo, claro, tiene una cosa similar. Y me acuerdo como de un día vino Bárbara Álvarez y me dijo, vi películas de ese finlandés que les gusta a ustedes, son espantosas. No quiero hacer nada así. Y bueno, todo bien, o sea, vos sos la fotógrafa, o sea, no te vamos a obligar a hacer una cosa que no te gusta, ¿no? O sea, pero entonces es como o sea, digamos, como que las cosas también, viste, o sea, tipo, mi idea o la idea que uno puede tener después de que hace las cosas es distinta a cómo las vas viviendo al tiempo que las vas haciendo. Pero
Sí, yo sé, para mí hay como mucha, no sé, mucha influencia de muchas cosas en whisky. Pero también debo decir que no la veo hace 15 años. ¿En serio? Sí, sí. Desde que salió. Sí. Cuando estaban escribiendo el guión con Gonzalo Delgado, ya sabían que él iba a ser el director de arte. Sí, Y él, sí. desde el guión, él contribuyó con ideas para cómo iba a ser el diseño de la producción, no sé, la utilería, la escenografía. Estaba desde el guión, ¿ya? Sí, totalmente. Sí, sí. Sí. Sí, sí, un poco como Gonzalo es artista, es un tipo como muy, sabe mucho, es muy bueno, es un tipo súper inteligente y nada, o sea, un poco digamos, o sea, era como trabajar en el guión, sí estaba esa cosa como de trabajar los personajes a través de los objetos y, digamos, la ausencia de la madre, trabajarla a través de las cosas que iban a ver en la Se casa, nota. todo eso está bastante descrito y está como pensado desde ese lugar. Sí. O sea, lo que Belén decía que se nota, o sea, también te quería preguntar algo, porque hay planos como, o sea, hay planos que están como que súper bien pensados, como que me imagino a ti, al diseñador y a la fotógrafa yendo ahí, conversar por horas y decir, o sea, a eso quería como que, no sé si podrías profundizar, si tuvieron un montón de reuniones en las locaciones o tal vez porque ya las conocían, ese proceso. Sí, tuvimos un montón de reuniones en locaciones, sí. El proceso después, o sea, el proceso del rodaje y de la producción de whisky fue como, digamos, como 25 watts en menos tiempo, porque no fue un año entero de proceso, pero sí fue como teníamos plata, porque conseguimos, o sea, ganamos el fondo este de Sundance, que era mucha plata, y fue la única película que filmé en mi vida 100% financiada antes de empezar el rodaje. Entonces, o sea, teníamos como una... O sea, pudimos alquilar una oficina, no fue más en mi casa, contratamos, o sea, llamamos a nuestros amigos y dijimos, bueno, esta vez, o sea, vamos a pagar, vamos a trabajar así con orden. Todos habíamos trabajado más en ese tiempo, entonces todos teníamos más idea de cómo se hacían las cosas y fue como mucho más profesional en un sentido. Y nada, entonces como que nos armamos mejor también desde ese lugar, ¿no? O sea, como el lugar de la forma de encarar el trabajo. O sea, como entonces hablamos más con Bárbara Álvarez, o sea, en 25 watts había sido, nos habíamos juntado 3 veces, les habíamos dado el guión y ella había como armado sus cosas y, o sea, teníamos como dibujitos que se mostrábamos, pero como que acabo con muchas más reuniones, o sea, Gonzalo, que también era el director de 25 watts, acá estuvo mucho más involucrado, era guionista. Vimos muchas locaciones, hicimos ensayos, muchos ensayos, ensayamos en locaciones, o sea, logramos acceder a las locaciones para ensayar. Nada, ya había una cosa como muy tonta, pero en ese tiempo, entre el 2000 que filmamos 25 watts y el 2003 que filmamos whisky, aparecieron las cámaras digitales. Entonces teníamos como mucho más acceso a fotos, a poder sacar fotos de locaciones y hacer como pequeños videitos y cositas como para ir ensayando, que era como mucho más fácil que antes, que tipo era sacar una foto, irla a revelar, bla, bla. Entonces esto era como una cosa como, o sea, no es que aparecieron, pero fueron accesibles a nosotros. Entonces pudimos usar una cámara digital para hacer un montón de cosas. Entonces teníamos como un montón o sea, trabajamos mucho sobre eso. Y dibujamos casi todos los planos y después íbamos y los dibujábamos y le sacábamos la foto y después como íbamos con los actores y los ensayábamos y hubo como todo un trabajo al respecto de eso como muy también muy estricto, o sea, como que por otra parte es como el trabajo que trato de seguir haciendo, o sea, como en todas las cosas que he dirigido después trato como de seguir, o sea, usando, digamos, ese método que es como, bueno,
tomarme todo el tiempo posible antes de que empiece el taxi, ¿no? Que es el rodaje. Y entonces, nada, o sea, tipo, tratar de ensayar en locación, de buscar puntos de vista, de ir con cámara y o sea, tratar de realmente empezar a vivir la película desde antes del rodaje, o sea, porque igual lo que aprendimos, tanto en 25 Watts como en Whisky, pero después lo seguí viendo, es que por más que hagas todo eso, o sea, eso te puede dar como una cierta seguridad y te puede dar como una idea de que estás haciendo lo correcto y de que vas sobre seguro. Igual después, cuando llegas al rodaje de verdad, todo se puede cagar y todo, tipo, puede pasar cualquier cosa, entonces, o sea, igual vas a tener como que o sea, vas a tener que improvisar, pero por lo menos improvisar sobre algo que más o menos vos sabés que te gusta o sabés que lo podés manejar, o sea, entonces no es como que perdés autenticidad o espontaneidad por hacer todo eso, sino como que al revés. Es como que si hiciera gimnasia para que esa autenticidad y esa espontaneidad pueda ser aprovechada mejor. Entonces, o sea, eso fue como nada, tipo, es algo que sigo haciendo, digamos, pero sí, es como en 24 existió eso, pero menos. En Whisky fue mucho más, o sea, mucho más activo en el sentido como de ir todos a la locación, sentarnos, estar ahí, ver los planos, dibujar, ver dónde íbamos para un lado, para el otro, si la cámara entraba, si la cámara no entraba. Igual después nos pasaba como de llegar y como de que, ¿viste? Darnos cuenta de que en realidad no, lo que habíamos pensado no estaba tan bueno y, bueno, bloquear la escena de otra forma. Siempre te puede pasar, pero bueno. O sea, por lo menos, o sea, tipo, ya sabes dónde es la locación, cómo, o sea, qué hacer, cómo manejarte. Pablo, realmente tenemos que cortar acá, pero te agradecemos muchísimo tu tiempo, la oportunidad que nos has dado para conversar de tus películas y realmente queremos seguir viendo todo lo que hagas en cine. Estamos muy ansiosos por los nuevos proyectos. Por ahora nos despedimos. Puedes despedirte de todas las personas que nos van a ver. No sé si quieres decirles algo. Nada, muchas gracias a ustedes por contactarme. Espero que pase esta mierda que estamos viviendo todos y que nos podamos encontrar todos en el cine. Porque está bueno esto de ver cosas en la computadora, pero el cine es el cine y está bueno como estar cerca de la gente está bueno, no es, por más que sea peligroso sigue estando bueno. Pablo, agradecemos nuevamente, ya saben, esto es 2020 Odisea Fílmica, ya saben que nos encanta hablar sobre películas, acompáñenos una próxima vez, muchas gracias. Gracias a ustedes, chao.